Esta noche tenemos la conferencia de Claudio Ratier, Desde la selva oscura, Durante, llamado Dante, el hombre, la política, la religión, la obra. Claudio Ratier es musicógrafo, periodista, divulgador especializado en música clásica en el género lírico. Ha publicado, teléfono fuera, gracias, ha publicado más de 140 artículos en el Diario de la Nación, Revista Clásica, Cantabile, en la Revista del Teatro Colón, y se desempeñó como director de elencos de Buenos Aires Lírica. Escribió los programas de mano de todos los espectáculos ofrecidos por la mencionada institución, en el Centro de las Artes, el Teatro Argentino y el Teatro Colón. Es docente de la Diplomatura de Cultura Argentina del CUDES y ha escrito libros de ópera que ustedes los pueden solicitar acá en la biblioteca, porque él generosamente también los ha donado. Ya ha venido a dar otras conferencias, ya es conocido por nosotros. Les voy a pedir que lo recibamos con un fuerte aplauso. Y les voy a pedir encarecidamente que apaguen sus celulares para no perturbar al conferencista, ni que se interrumpan y molestar a los que estamos escuchando. Muchas gracias. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tanto è amara che poco è più morte. Ma per trattare del ben chi vi trovai, dirò nelle altre cose chi vos scorte. Creo que no necesita presentación, posiblemente sea el inicio más famoso de la literatura occidental. Sí les diré que la música que sonaba mientras iban tomando lugar es de Franz Liszt, la meditación después de una lectura de Dante, el Inferno, que concluye con el episodio de Paolo Francesca. Bueno, muchas gracias, doctor Perea, por la presentación. Siempre es un honor estar aquí en Cuba. Verdaderamente es como una isla, le decía antes de empezar. Y ante todo, gracias a ustedes por haber venido. Muy bien. Vamos a cambiar los anteojos. El pasado 25 de marzo se celebró el Dante Dì, el Día de Dante, porque se convino que esa fecha de 1300 el poeta se perdió en la selva oscura. Corresponde al primer día del año en el calendario florentino medieval, en coincidencia con el día en que la Iglesia fijó la concepción y la crucifixión del Señor. El viaje de Dante va a durar una semana. Vivió hace más de 700 años y de él no quedó un solo manuscrito autógrafo. Tampoco conocemos exactamente cómo fue su rostro. Botticelli pintó un retrato según la descripción de Giovanni Boccaccio, que no lo vio jamás. Los dos retratos más antiguos realizados en vida, al fresco, se pueden ver en Firenze. Uno se encuentra en el Palazzo dell'Arte dei Giudici Notai, el otro es obra de Giotto y se ve en la capilla del Palazzo Bargello. No hay acuerdo acerca de cuál tiene más larga data, y al momento de ser realizados el poeta estaba en el exilio, aunque con Giotto se conocieron. Nació en Firenze
en mayo de 1265 bajo el signo de los gemelos. Recibió el nombre de Durante, del cual Dante es la contracción. No perteneció a la nobleza, pero sí a la clase alta, cosa que estaba reservada a la gente de su rango social. Tenía apellido. El primer antepasado en emplearlo fue su tatarabuelo Cachagüida, que desposó a una mujer llamada Aldiguiera de la familia Aldiguieri, Aldiguiera degli Aldiguieri, y a sus hijos les puso el apellido degli Aldiguieri, devenido con el tiempo en Alighieri, parece un trabalenguas. Cachagüida fue caballero, murió en la Segunda Cruzada y Dante lo encontrará en el Paradiso. Otro dato que nos da idea del rango de Dante es su participación en la batalla de Campaldino, que selló la victoria güelfa sobre los ghibellinos en Firenze. Integró la primera fila de la caballería, que era el arma de las clases altas. En cambio, las clases populares iban de a pie y engrosaban la infantería. La verdad que nos cuesta imaginar a Dante ecuestre, de yelmo, cota de malla, coraza, escudo, espada, lanza, kilos y kilos encima, pero fue así. Por las dudas aclaro que cuando salía de la casa no llevaba la corona de laureles, se le hubiesen reído en la cara. Es algo de la iconografía, el imaginario. El padre de Dante, Alighiero di Bellincione degli Alighieri, prestaba dinero, una práctica que en las clases altas era bien vista. En cambio, si el que ejercía esa actividad era un advenedizo de bajo rango, se lo miraba con desprecio y se lo refería como un strozzino, un usurero. Era una cuestión de clases porque los dos hacían exactamente lo mismo. Firenze era un centro muy poderoso, la actividad financiera era vital, y allí nació el primer banco europeo, gestionado por hombres a la manera del padre de Dante, o sea, ricos que prestaban dinero e interés. Al morir su padre, Dante era muy joven y recibió una cuantiosa herencia. En lo que toca a la madre, Bella degli Abati, es posible que haya muerto durante el parto, a lo sumo cuando el hijo era muy pequeño. Como heredero, Dante no se vio en la obligación de trabajar e hizo lo que más le gustaba, que era estudiar y escribir. Hacia 1284 se convirtió en discípulo de Ser Brunetto Latini, a quien reencontrará entre los sodomitas en el canto 15 del Inferno. Los pecados en la estructura infernal van de menor a mayor. El poeta es indulgente con los lujuriosos, los golosos, los sodomitas, no así con los falsarios y los traidores. Estos últimos son los peores de todos y ocupan lo más profundo del infierno. En esos años de juventud también trabó amistad con el poeta Guido Cavalcanti, de poderosa familia noble, y a quien en la Vita Nuova lo llama lo mio primo amico, mi primer amigo. Se casó con Gemma Donati, miembro de una familia noble que se contaba entre las dos más poderosas de la ciudad. Los otros eran los Cerchi, de origen plebeyo, pero más adinerados que los Donati. Con la aclaración de que en la Edad Media los matrimonios no eran por amor, sino por conveniencia. Hasta donde sabemos, Dante no expresó una palabra sobre la esposa Gemma. Según Boccaccio, su primer biógrafo, lo mejor que le sucedió en el exilio fue alejarse de ella. Tuvieron hijos, Jacopo, Piero, Antonia y Beatrice, que entró en un convento. También se habla de otro varón, Giovanni, del cual no hay certeza. La esposa debía ser mucho más joven que el esposo, más o menos se casaba a los 15 años porque a lo largo de su vida debía parir muchos hijos. Tengamos en cuenta el alto índice de mortandad infantil, ¿verdad? De los recién nacidos. Pero creo que ustedes saben quién fue
el gran amor de Dante. A él se debe el primer libro italiano escrito en lengua vulgar, en una prosa de carácter autobiográfico intercalada con sonetos. Uno de los principales temas de la literatura de Dante es Dante. Me refiero a la Vita Nuova, que ya nombré y donde narra su primer encuentro con Beatrice, hija de Folco Portinari, otro banquero, oriundo de Portico di Romagna en la Padania, establecido en Firenze. Fue en ocasión de una fiesta a la cual la niña acudió vestida de rojo y al igual que Dante, que tenía 9 años, fue con su padre. Ella era un poco menor. La reencuentra a los 18. Ella lo reconoce, lo saluda y se dirige a él por su nombre, lo que los medievales llamaban guiderdone, la compensación otorgada a cambio del sentimiento amoroso. En este caso, el saludo también podía ser la mirada o alguna cosa más. Él queda profundamente conmocionado. El Dante de la Vita Nuova es el del Dolce Stil Novo, género poético dedicado a las damas, también cultivado por Guido Guinizelli, un bolognés que dio el primer paso, y por el amigo Cavalcanti. El término Dolce Stil Novo es un invento dantesco que aparece en el canto 24 del Purgatorio, puesto en boca de un tal Ubaldín dalla Pila. Beatrice a esas alturas estaba casada con un miembro de la noble y poderosa familia dei Bardi, también banqueros, y morirá muy joven. Dante le puso su nombre a una de las hijas y vaya a saber cómo lo tomó Gemma. Y con estas palabras, entre el dolor y la imposibilidad de narrar lo que está más allá de su lenguaje, concluye la Vita Nuova. Appresso questo sonetto apparve a me una mirabile visione nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta, infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei, sicché se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto da alcuna. Traducción. Junto a este soneto se me apareció una admirable visión en la que vi cosas que me llevaron a no decir más de esta bendita, hasta que yo pueda hablar más dignamente de ella. Si es deseo de aquel que a todas las cosas les da vida, que la mía dure tantos años que yo pueda decir de ella lo que nunca fue dicho de ninguna. Es la semilla de la comedia que irá mucho más allá de la intención. He dicho comedia porque es el título original, a que se debe a que en oposición a la tragedia todo se resuelve para bien. Lo de divina es un agregado de Boccaccio y a partir de ese momento pasa a ser la Divina Comedia. La vida de Dante fue estudio y poesía hasta entrar en el mundo de la política. Hemos referido la batalla de Campaldino, que en Firenze decidió la victoria de los güelfos, el partido de Dante. Su inicio en la política partió de las enseñanzas de Ser Brunetto, del que aprendió a redactar lettere, cartas, que era como se le decía en la época a los escritos de carácter político. Entre 1295 y 1301 ejerció varios cargos públicos muy importantes, cargos que tenían muy poca duración, de 2 a 6 meses. Durante el ejercicio era costumbre que los funcionarios se recluyesen en una fortaleza por cuestiones de seguridad. Era el gobierno del pueblo
representado por quienes ejercían oficios y que a su vez sufrían el acoso de los nobles que no estaban representados y amenazaban con tomar el poder por la fuerza, o sea, fare un colpo di Stato. Y la fuerza podía ser muy despiadada. Cuando decimos Edad Media, pensemos que fue un periodo larguísimo, de muchos siglos, que no fue una cosa compacta cuando decimos, por ejemplo, Belle Époque. La Edad Media fue muy variada, y fue muy violenta. No me refiero exactamente al campo de batalla. A ver, la guerra moderna es mucho peor, aunque ya no se use el combate cuerpo a cuerpo. La violencia estaba instalada en el día a día. Si nuestra hermana está en amores con un pobre, asesinamos al pobre. Los ricos no se mezclan con los de abajo. Si mi mujer me engaña, mato al amante. Le arranco el corazón y a ella se lo hago comer mezclado con un guiso. Son las cosas que nos cuenta Boccaccio en sus novelas. Dante nos habla del más allá o del más acá mediante símbolos, pero bueno, Boccaccio, que es un gran padre de la prosa italiana, nos habla del mundo, de las cosas de todos los días, ¿no? Con un sentido moral. Si alguien de una familia mataba a uno de otra familia, la cosa más normal era la vendetta, y no llevarla a cabo era muy mal visto. Y aquí, con permiso del tiempo, que es tirano, voy a hacer una breve digresión que vale la pena. La vendetta no es un invento de la Cosa Nostra siciliana, ya lo ven, estamos en la Edad Media, tampoco es un invento italiano, se daba en el reino de los francos, o en la cabeza del mundo, allá por arriba de todo, en Islandia. Era una práctica común en la Edad Media, que ni siquiera estaba penada por la ley, como si lo estaba el robo. Robar era tremendo. La vendetta o la venganza, la faida, que era la enemistad, es un germanismo esta palabra, digamos, era una cuestión privada, una cosa entre personas. No había que meterse. Si, por ejemplo, uno de alguna familia me mataba un primo, yo iba y le mataba un primo al que ordenó esta muerte. Pero también podía pasar que el pariente de ese que me asesinó un primo me viene a ver y me ofrezca un resarcimiento económico. Y eso sí estaba regulado por la justicia. Digamos, si me mataban un hermano iba a recibir más dinero que un primo. Y a veces, bueno, ni eso paraba la vendetta, ¿no? Y se entraba en unas espirales de violencia que eran imparables, casos de Capuletti y Monteschi, los Capuletos y los Montescos, hasta que alguien alguna vez habrá dicho, bueno, a ver, matar no es ninguna pavada, pongámoslo en el Código Penal. Pero hasta ese momento nadie se escandalizaba, ¿no? Si ese mató a alguno, bueno, fue porque lo provocó, tendría sus razones. Bien, bueno, hasta aquí la digresión. El periodo en el cual vivió Dante estuvo hondamente marcado por la violencia política. Para simplificar lo complicado, diremos que el partido güelfo estaba a favor del Papa, mientras que los ghibellinos eran partidarios del emperador, cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras imponerse en Firenze, el partido güelfo a su vez se dividió, con lo que de un lado quedaron los güelfos negros, partidarios del Papa representados por los Donati, la familia política, digamos la familia de la mujer de Dante, y los güelfos blancos liderados por la familia Cherchi a favor del emperador. Eran ghibellinos encubiertos y Dante pertenecía a esta facción, era un blanco. En su poema Dei Sepolcri, el autor neoclásico Ugo Foscolo lo llamará il ghibellin fuggiasco, el ghibellino fugitivo.
En 1301 es enviado en misión diplomática a Roma. La boca del lobo o de la loba, si es que nos interesa la simbología, ejercía el papado Bonifacio VIII. El propósito de la misión era preservar y fortalecer las instituciones florentinas y disminuir la influencia papal. La misión resultó un fracaso y en Firenze se impusieron los negros que contaban con el respaldo de Bonifacio. Entre muchos otros, Dante fue sentenciado. A menos que pagase 5.000 florines, no podía regresar a su ciudad y si se atreviese, iría a parar a la hoguera. Se rehusó a pagar la multa, jamás volvió a pisar Firenze y durante el exilio se le unieron sus hijos Piero y Jacopo, que también fueron expulsados. No así la esposa e hijas, porque la pena no recaía sobre las mujeres. Si se piensan que los carpetazos son una modalidad exclusiva de hoy, no es así, porque para sacar del medio a Dante lo acusaron de baratería. Esta palabra en toscano medieval era sinónimo de corrupción y a Dante los negros lo acusaron de baratiere, de corrupto. No se descarta que en sus funciones pueda haber actuado prioritariamente a favor de su partido o negociado con alguno para obtener una ventaja, cosas que siempre se han hecho y se harán en la política, pero se concluye que no recibió sobornos. Es que sus enemigos dijeron que había recibido bustarelle, que se traduce como sobres. En el canto 21, los baratieri padecen en un estanque de pez hirviente donde los atormenta un grotesco grupo de demonios negros. Dante está aterrorizado, pensemos en la acusación, y Virgilio en principio le dice que mejor que no se haga ver. Entre la negrura de los demonios y de la sustancia resinosa podemos pensar que Dante alude burlonamente a quienes lo mandaron al exilio, los negros. Y el canto concluye con una proverbial y demoníaca ventosidad. Egli avea del cul fatto trombetta. Estilísticamente la comedia es muy variada, va, como acaban de escuchar, desde lo escatológico hasta lo sublime, algo que nadie había hecho. Como una mentira repetida se impone a la verdad, la vida de Dante sufrió un cambio tan radical como dramático. Materialmente se quedó sin nada y no podía regresar a Firenze. Fue recibido en varias ciudades y su destino último fue Ravenna. En el exilio terminó rompiendo con los blancos y hacia 1304 se alejó de la actividad política. Para Firenze, haber expulsado a este hijo a la larga terminó por ser una vergüenza y consta que Boccaccio, además de haber difundido la obra y escrito la primera biografía, daba disertaciones públicas sobre su antecesor. Que Dante haya sido autor del primer libro italiano en lengua vulgar no significa que diese el primer paso. La primera escuela literaria italiana en este tipo de lengua no es la toscana, sino la siciliana de la corte de Federico II di Svevia a inicios del 200. A su vez, los trovadores provenzales del sur de Francia, que ganaron de mano, también empleaban el vulgar. Lo mismo sus epígonos en suelo germánico, los Minnesänger, que lo hacían en Mittelhochdeutsch. La razón era que un tipo de poesía dedicada a las mujeres no podía ser escrita en latín porque las mujeres no lo entendían. Los sicilianos escribían poesía en lengua local, salpicada de toscano, pero ninguno escribió un libro en esa lengua, menos aún en prosa. La escuela toscana llegó más tarde de la mano del Dolce Stil Novo que ya referí.
Dante teorizará sobre la importancia del vulgar como lengua poética. En pleno exilio comenzó a escribir el tratado científico de Vulgare Eloquentia, del que solo llegó a completar los 2 primeros capítulos. ¿Por qué empleó el latín para escribir un ensayo sobre la lengua vulgar? Bueno, porque es un libro académico, se dirige a los intelectuales más allá de las fronteras idiomáticas y conviene aclarar algunos puntos. A inicios del Trecento, las herramientas de investigación lingüística a disposición de Dante eran muy limitadas. Y en su tratado se combinan el fundamento bíblico, el empirismo y la intuición. Dice que antes del incidente de la Torre de Babel, los hombres hablaban hebreo, la más antigua de las lenguas. Luego se produce la división, la Babelia, y explica por qué algunas lenguas diferentes guardan una semejanza que se evidencia a través de palabras en común o similares, y es que se trata de grupos o ramificaciones a partir de una misma raíz. El adverbio afirmativo le fue útil para clasificar las lenguas. En el norte de Francia se hablaba el antecedente del francés moderno, que llama lengua de oír porque sí se decía oír, el futuro ouï. En el sur se usaba el provenzal, que para él es la lengua de o porque sí se decía oc. Era la lengua de los trovadores, ¿verdad? Y en su tierra se hablaba la lengua de sí porque sí se decía y se sigue diciendo sí. Por aquí tenemos un grupo. Luego, en el ámbito germánico, nórdico, se hablaba la lengua de yo porque sí se decía yo. Y es ya en inglés y alemán modernos respectivamente, y en Escandinavia se usa tanto ya como yo. Observó que en la península itálica se hablaban diferentes lenguas vulgares. Nosotros sabemos que al igual que todas las lenguas romances, como la nuestra, romance significa romano rústico, romano del pueblo, se trata de dialectos del latín vulgar, que consisten en un latín deformado por el habla popular o, mejor aún, de un latín que evolucionó. Pensar que las lenguas romances provienen del latín clásico, de Cicerón, Julio César o Virgilio es un disparate. La gente del día a día no se expresaba de esa manera. A nadie en el mercado se le hubiese ocurrido decir, por ejemplo, Ibant obscuris sola sub nocte perumbram. Eso es latín clásico. Pero Dante, al igual que otros contemporáneos como Ser Brunetto, no sabía que en la antigua Roma se hablaba el latín. Creía que en Italia se emplearon siempre las mismas lenguas que en su tiempo y que el latín fue inventado por eruditos para entenderse entre sí más allá de las trabas idiomáticas. Lo llamó gramática, y esta idea del latín inventado y estático, invariable con el correr de los siglos, prevaleció hasta entrado el 400, que empezaron a darse cuenta de cómo era la cosa. Dante supo entender la importancia de una lengua común a todos los italianos, cosa que se concretará recién en la segunda mitad del siglo XIX. Analiza los diferentes dialectos con el fin de dar con un vulgar ilustre y único, suprarregional como lengua literaria, il volgare illustre. Elogia al siciliano, trata muy mal al romano y peor al toscano, el habla de la tierra que lo expulsó. Finalmente propone como lengua literaria la del dolce stil novo, un toscano utilizado por los poetas. Pero lo curioso es que al momento de encarar la escritura de su comedia no lo hace a la manera de los stilnovisti, sino en toscano, o si damos un paso más, en florentino. En cuanto a la lengua toscana en sí, a lo largo del Trecento se establece como lengua literaria, con los siglos se afianzará en la península como lengua empleada por las personas cultas al momento de expresarse en vulgar y será la base del italiano moderno.
instituido, como señalé, en la segunda mitad del 800. Tanto de Vulgari Eloquencia como Convivio, iniciado el mismo año de 1304, son interrumpidos en 1306. El título del segundo puede traducirse como Simposio y se trata de una obra filosófica en vulgar, escrita en prosa con inclusión de versos, donde pone el saber al alcance de quienes no conocen el latín. Nunca los va a retomar. La vida de un desterrado era muy difícil y él, prefirió abocarse a escribir la obra que le demandó muchos años. No hay datos precisos al 100%, pero se establece que la primera parte de la comedia, El Inferno, fue compuesta entre 1307 y 1309. Hay quienes opinaron que escribió los 7 primeros cantos previo al exilio, pero no existe una confirmación. Tampoco es descartable esta idea. En 1314 El Inferno comenzó a circular en copias manuscritas y aquí el tema de los años podría indicar una casualidad si es que creemos en las casualidades. Y aquí otra breve digresión. En 1307 no solo tuvo inicio la composición del Inferno. El Papa Clemente V, que es el que trasladó por unos años la sede pontificia a Aviñón, por presión y complicidad con Felipe el Hermoso de Francia, declaró herejes a los caballeros templarios que en el transcurso de un larguísimo proceso fueron sometidos a la Inquisición y arrojados a la hoguera. La cacería de brujas comenzó el viernes 13 de octubre de 1307, de aquí lo de viernes 13 como día funesto, de la mala suerte. Es muy, pero muy probable, altamente probable, que Dante haya estado en París durante algún momento de este proceso infame y tan largo, y que estuvo en boca de la opinión pública, fue muy escandaloso, porque todos los cargos eran mentira, que ni el mismo Papa creía en los cargos que estaba levantándole a los templarios, era todo presión del rey, con el cual eran cómplices. En el canto 19 del Inferno, donde aparecen los simoníacos, que son los que comercian con los bienes inmateriales de la Iglesia, se profetiza la muerte de Clemente V. En 1314, año en el que comenzaron a circular las copias del Inferno, la Inquisición mandó a la hoguera a Jacques de Molay, el último gran maestre templario que antes de morir lanzó una maldición profética contra el Papa y contra el rey. Clemente V murió a los pocos días y Felipe antes de fin de año durante una partida de caza. Bueno, para cerrar esta digresión, en el canto 30 del Paradiso se refuerza el vaticinio expuesto en el canto 19 del Inferno sobre la muerte de Clemente y, según se interprete, los templarios son colocados en el Empirio junto a los beatos, todos estos que están con estolas blancas. Entre 1316 y 1319, mientras se escribe el tratado político en latín de monarquía, se ocupa del purgatorio y prepara el paradiso, la tercera y última parte de la obra dedicada a su protector veronés, Can Grande della Scala, al que dirigió una epístola de dudosa autenticidad. Se sabe de la circulación de copias del Inferno y del Purgatorio hacia 1317, al año siguiente se establece en Ravenna y en 1319 termina el Paradiso. Muere en esa ciudad el 13 o el 14 de septiembre
de 1321 a los 56 años. Muy bien. ¿Por dónde empezar con la comedia? Hemos hablado de la lengua, la variedad estilística, los años de composición, la difusión. Es muy, pero muy curioso que antes de la invención de la imprenta circulasen cientos de copias manuscritas, lo que nos revela que la obra encontró muchos lectores y, al igual que el resto de la literatura italiana medieval en lengua toscana, o florentina para el caso, contribuyó a modelar el habla cotidiana. Pese a que desde el tiempo de los pergaminos manuscritos hasta la actualidad la comedia jamás dejó de leerse, en el pasado tuvo críticos severos. Se opinó que Dante versificaba sobre asuntos que no eran para poetizar, y por siglos el poeta italiano más admirado fue Francesco Petrarca. Bueno, para resumir me voy a basar en el ensayo Dante y Góngora de José María Micó, también traductor de la comedia a nuestra lengua. Dante fue juzgado como un escritor arcaico, más famoso que leído, más filósofo que poeta, más teólogo que escritor. Si bien previo a la imprenta la comedia tuvo una alta circulación, en los siglos siguientes las impresiones no fueron tan generosas en proporción a las copias manuscritas. La opinión de los siglos XVI y XVII se resume: queriendo mostrarse poeta no fue científico, y queriendo mostrarse científico no fue poeta. Amontonaba indiscriminadamente materiales heterogéneos, atacaba el decoro del verso y la propiedad de la lengua, abusaba de los neologismos, mezclaba términos vulgares y latinos. También se observó que no respetaba las reglas de la poética aristotélica, esto es, la unidad de acción, tiempo y lugar. Y existen varias definiciones para clásicos. Una es que se trata de aquello cuyos defectos se transforman a la larga en virtudes. Claro que también hubo defensores. En la segunda mitad del siglo XVI, la Academia Fiorentina lo valoró por la ambición de la materia narrada, por la variedad estilística y por haber creado una lengua en momentos de precariedad idiomática y primitivismo expresivo, con privilegios que iban más allá de lo aceptado, tales como el empleo de voces extrañas o ajenas al uso diario. Agrego que Vincenzo Galilei, el padre del astrónomo, se valió del pasaje del conde Ugolino al hacer realidad un gran aporte a la música que consistió en el hablar cantando. Galilei fue miembro de la Camerata Bardi, que coincidió en tiempo y lugar con la Academia Fiorentina. Pero vieron qué chico que era Firenze, por más de ser la capital de Europa. Camerata Bardi, Beatrice Portinari se había casado con un Bardi, bueno, en fin. El puesto que hoy ocupa Dante llegó mucho después y vino de la mano del Risorgimento. Ese proceso desenvuelto a lo largo del 800 que condujo a la liberación y unificación de Italia. El poeta se convirtió en emblema de la unidad lingüística y se lo colocó en la cima literaria de la nueva nación. Bueno, ante todo en la comedia hay una cuestión insoslayable que es la cuestión numérica. Predomina la simbología trinitaria, esto es el 3 con sus múltiplos, sobre todo el 9. Consta de 3 grandes partes. El número de cantos con el primero a manera de introducción nos da 1, más 33, más 33, más 33 igual a 100. Símbolo de perfección que a su vez consta de 3 cifras.
La obra totaliza 14.233 versos en endecasílabo, el verso italiano, que agrupa en terzine o tercetos, 33 sílabas por estrofa. El infierno está dividido en 9 círculos, el purgatorio en 9 partes y el paradiso en 9 cielos. Las fieras que se le aparecen al comienzo son 3, il leone, que es la soberbia, la lonza, traduzcámoslo como lince, algunos lo han traducido como pantera, lo cual es inexacto, porque dice que di pel macolato era coberta, y las panteras no tienen manchas. El lince se entiende como la lujuria, y la lupa, la loba, es la peor de todas, que se entiende como la ambición, pero que a su vez, conforme a interpretaciones muy bien fundadas, representa la curia romana. Y aquí nos hacemos una pregunta: ¿por qué una lupa y no un lupo? Bueno, la lupa es Roma. Bueno, también dice una lonza, bueno, porque el lince en italiano es femenino, como cuando nosotros decimos la rana, así sea un ejemplar macho, ¿verdad? Bueno, acá por algo pone la lupa. Lucífero o Lucifer tiene 3 rostros. Con sus 3 bocas mastica por la eternidad a los 3 grandes traidores: Judas Iscarioto, traidor de Jesús; Bruto y Casio, traidores de César. Si sumásemos a todos los grandes traidores desde los inicios de la humanidad, no existiría número de bocas suficiente. 3 son los guías de Dante: Virgilio, Beatrice y San Bernardo. La presencia del 3 y sus múltiplos es casi inagotable hasta que la obra arriba a la visión de la Trinidad, en la cual el poeta ve reflejado su propio rostro, nosotros en Dios y Dios en nosotros. Recurre al contrapaso, lo que significa que cada alma, según su situación, es aludida por similitud o contraste en cuanto al castigo que sufre. Los lujuriosos están envueltos en una eterna borrasca, símbolo del arrebato pasional. El pecado no es el hecho carnal en sí, sino haber sometido la razón al instinto, somettere la ragione al talento. Los aduladores están dentro de una fosa rebosante de estiércol, y allí encontramos a Taide, la puttana, dalle unghie merdose, y a uno cuya cabeza está tan cubierta de excremento que no se sabe si es clérigo o laico, no se ve si tiene o no la tonsura. En el anteúltimo canto de esta primera parte, Ugolino, traidor muerto por inanición, devora la cabeza del arcivescovo Ruggeri, quien a su vez lo traicionó a él, lo encerró e hizo pagar con la misma pena a sus hijos que eran inocentes. Por las dudas aclaro que en ninguna parte se lee que Ugolino se alimentó de los cadáveres de sus hijos. Es verdad que ellos le dicen: Padre, tú que nos vestiste, come de nosotros, pero no es más que una interpretación basada en la frase conclusiva «Poscia più che il dolor poté il digiuno», que entendemos como que murió de hambre y no de dolor. A ver, un momento, un poco de combustible. Y hablando de Roma, de la lupa, la hidrografía. El primer río es el Aqueronte, que debe ser atravesado en la barca de Caronte, el transportador de las almas, para poder entrar al infierno. El Flegetonte es el río de fuego del color de la sangre. Stige es la laguna pantanosa que rodea a la ciudad de Dite, el rey de los infiernos. Dante emplea este nombre para referir a Lucífero.
indistintamente. Y en lo más bajo de este estadio, con forma de embudo, el cochito se congela por el frío glacial que producen las alas de Lucífero al batir. A su vez, simboliza la frialdad de quienes han cometido el peor pecado, que es la traición. La imagen de Lucífero, inamovible e incrustado hasta la cintura en el centro de las aguas heladas o en el núcleo del planeta, es una imagen simbólica poderosísima. Bueno, los textos son polisémicos siempre. Esto es que las interpretaciones acerca del sentido son múltiples. Por esta razón es autorizado decir que cuando comienza a circular el texto deja de pertenecer al autor. Por ejemplificarlo de alguna manera, el sentido es como el manchón de humedad en la pared. Para algunos es una nube, para otros un rostro, para otros un mapa, un animal, etc. O es como la figura en el tapiz, según Henry James. Vamos por una lectura posible de la comedia. El infierno y el purgatorio son símbolo del mundo material habitado por los hombres, donde el mal, Lucífero, reside inamovible en el centro, ya lo hemos dicho. El dolor, la crueldad, el odio y los tormentos que son descritos en el primer estadio se instalaron desde la caída de los ángeles rebeldes para permanecer. Hoy es controversial el pasaje en el cual Mahoma, aparece entre los sembradores de discordia. El contrapaso consiste en estar abierto en canal del pecho al vientre. Le dice a Dante, mientras que con ambas manos se abre la herida y muestra las vísceras: Or vedi com'io mi dilaco, vedi come storpiato è Maometto. Mírame cómo me abro, mira cómo está desfigurado Mahoma. De Maometto se cuenta que en un principio fue católico, pero que al desentenderse con la Iglesia rompió para fundar una nueva religión. Y aquí hay una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Realmente el autor lo hace parecer por cismático o lo convierte en un símbolo del genocidio que los cruzados llevaron a cabo en el mundo árabe? Reitero, el infierno es el mundo material expresado mediante símbolos y metáforas. Siglos más tarde, en su ensayo El malestar en la cultura, Sigmund Freud concluirá que en la contienda entre Tánatos, la pulsión destructora, y Eros, la pulsión de vida, triunfa el primero. El mal es indestructible, lo que no excluye que algunos puedan mantenerse alejados y prepararse para acceder a otro estadio tras el ascenso del purgatorio, donde dejarán todo lastre o, en otras palabras, lavarán las faltas cometidas en el mundo. Una vez que se termina el ascenso al monte del purgatorio, se llega al paraíso terrenal o Edén. Aclaro que el purgatorio se formó con la tierra y las rocas desplazadas hacia el hemisferio opuesto, cuando en su caída los ángeles rebeldes perforaron el planeta hasta detenerse exactamente en el centro. Pero antes de ascender al paraíso celestial, se deberán atravesar las aguas del Leteo, que hacen que las almas olviden lo malo, y del Eunoé, que les permitirá recordar lo bueno. En cuanto a los tres guías, Virgilio, poeta latino tan admirado por el autor que dicen que sabía la Eneida de memoria, los lleva por el infierno y el purgatorio. Al llegar a la cima, donde se encuentra el paraíso terrenal, se esfuma. Por haber sido parte del mundo pagano, no puede ir más allá
y debe regresar al limbo ubicado en el primer círculo infernal. La segunda guía es Beatrice, que en un comienzo reprende a Dante por haber perdido el camino, la dirita Vias Marita, y en cuanto a esto se ha interpretado que el estudio de la filosofía lo apartó de la ortodoxia religiosa, de ahí su sentimiento culpable. Me permito decir que en materia de fe Dante no estuvo perdido. Lo que sucede es que se fijó en otras mujeres, aunque jamás olvidó a Beatrice, se dedicó a la política, en fin, a cosas que lo distrajeron un poco. Y el último guía, cerca de la culminación del poema, es San Bernardo di Chiaravalle o Bernard de Clairvaux, un monje cisterciense francés del siglo XII que, entre otras cosas, fue el impulsor del culto mariano. El bien supremo es imposible en el mundo material y solo reside en el mundo espiritual, el paradiso, meta de las almas sin condena. Dante abandona el primo mobile y llega a lo más elevado, el Empirio, donde San Bernardo pronuncia una oración a María en la que ruega que al poeta le sea concedido aquello que a nadie, que es la contemplación de la Santísima Trinidad. Aquí Dante asume una tarea gigantesca que es tratar de contar lo inenarrable. Más de una vez se queja de la insuficiencia del lenguaje y llega a referir a Dios como un libro que se abre hacia el universo o como tres círculos de igual color y igual tamaño. Se muestra muy agitado y, como ya dije, encuentra el reflejo de su propio rostro y al final le es concedida la última visión. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa d'un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia cui manco possa, ma già volgeva il mio disio il velle, sì come rota ch'igualmente mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Traducción de José María Micó. Pero mis propias alas no bastaban, y entonces un fulgor golpeó mi mente y dio satisfacción a mi deseo. La fantasía se quedó sin fuerzas, mas ya mi voluntad y mi deseo giraban con la fuerza del amor que mueve el sol y las demás estrellas. Dante vio a Dios. No les dije que cada canto concluye con la palabra stelle, estrellas, famosa reiteración, ¿no? Algunos le llaman anáfora, pero no, anáfora es otra cosa, es una reiteración pero diferente. Bueno, el lenguaje poético, el empleo de la elipsis, el inagotable elenco de personajes, la resignificación de términos como resultado de un proceso de siglos, y la simbología hacen de la comedia un libro de lectura muy difícil. Por eso me arriesgo a decir que después de la Biblia es el libro más comentado, al menos en Occidente. En el intento por leerla, un italiano de hoy encuentra una barrera frente a un texto compuesto hace más de 700 años, por lo que deberá recurrir a las notas al pie o a las paráfrasis, las paráfrasis que son las traducciones al italiano moderno. Si comparamos además una edición actual de lo que llamamos el texto original, como puede ser esta, con un manuscrito medieval, que los hay en internet, nos encontraremos con que la ortografía no es la misma, ha sufrido modificaciones y con que acerca de varios términos existen desacuerdos. Les reitero, los originales están perdidos. De Dante no hay ni una firma, no hay nada. Se trata, por lo tanto, de un libro cuya materia aún palpita. Necesitó ser explicado desde el vamos y por eso sus primeros comentadores
fueron los hijos Jacopo y Piero y Giovanni Boccaccio, que también realizó 3 manuscritos. Lo que habrá tardado, supongo que habrá tenido ayudantes. Dante era profundamente cristiano, pero es bueno hacernos una pregunta. ¿Era católico? No existe una respuesta definitiva, pero hay razones para pensar que no. El infierno está poblado por papas, cardenales, obispos y clérigos de todo rango. Reiteradamente se denuncia la corrupción de la Iglesia romana. Si la comedia no fue a parar a la hoguera, como tantos libros prohibidos y condenados, fue porque gracias a su intencional ambigüedad fue enmascarada de católica, operación a la que mediante los comentarios contribuyeron los hijos del autor y Boccaccio. Imagínense que la comedia devorada por las llamas se diría algo imperdonable. ¿A cuántos libros les habrá sucedido, no? Durante 4 siglos en el medioevo se practicó una religión cristiana que provenía de Europa oriental. Arraigó en el sur de Francia y tuvo enorme predicamento en el norte de Italia. Me refiero al catarismo con la aclaración de que los practicantes de este credo no se decían a sí mismos cátaros. En griego significa puros y para el caso puede ser un epíteto irónico. Ahí están los puros, ¿verdad? Ellos asimismo se decían buenos cristianos. Si eran buenos cristianos, quiere decir que había malos cristianos. En otras palabras, la corrupta curia romana y sus secuaces, de esos que encontramos uno atrás del otro en el infierno de Dante. El dualismo es un principio fundamental de la religión cátara. Por sintetizar lo extenso y arduo, resumamos. Hay un Dios creador del bien que pertenece al mundo inmaterial, incorruptible y espiritual. Pero también hay en él una raíz del mal, de cuyo principio nace el mundo material. Esto acerca el catarismo a la gnosis, otra herejía medieval, que también planteó la oposición Dios-demonio. El bien pertenece a la sustancia divina, mientras que la materia es el principio del mal. Nuestro mundo es la creación de un demonio, no del Dios benefactor. El espíritu ha caído en poder de la materia, entiéndase el mal, y gracias a su libre albedrío se liberará para regresar a su estado primordial, se va a unir al bien. Los cátaros tenían su Biblia y eran lectores del Evangelio según San Juan. Además de entenderse con los templarios, no podían mentir, no podían matar, ni siquiera animales, por lo que eran vegetarianos, o sea que para ellos lo de la vendetta no corría. Interpretaban los milagros narrados en la Biblia como algo simbólico, no creían en la divinidad de Jesús, a quien vieron como un hombre que nació para señalar un camino. Sostenían que la comunicación del creyente con Dios no necesita intermediarios, creían en la reencarnación, les estaba permitido el amor libre. Por ejemplo, Cunizza, esposa de Rizzardo di San Bonifacio, tuvo varios amantes y Dante la coloca en el paradiso. 5 siglos más tarde, Cunizza será uno de los personajes femeninos de Oberto, conte di San Bonifacio, la primera ópera de Verdi. Los cátaros aseveraban que poseemos un espíritu que vive en nosotros y un alma que reside en el mundo inmaterial, y el fin es que ambos se reúnan. No bautizaban a los niños ni creían en los sacramentos. El único ritual que celebraban era el consolamentum, que se llevaba a cabo voluntariamente en edad adulta, por lo general en la vejez. Como parte de una ceremonia iniciática con imposición de manos,
El consolado debía confesarse ante los demás y se convertía en sacerdote de la religión. El catarismo se propagó muchísimo, inclusive entre la nobleza. Para Roma era muy peligroso y lo declaró herejía. Con el fin de aniquilarlo, en 1184 creó la Inquisición y más tarde el Papa Inocencio III ordenó la única cruzada contra cristianos, que fue la de los albigenses. Duró 30 años y se quemaron todas las ciudades cátaras del sur de Francia, con un saldo elevadísimo de muertos. La religión se había extendido tanto que en tiempos de Dante y en plena persecución, la mitad de la población de Milano era cátara y un tercio la de Firenze. Familias importantes como los Uberti o los Cavalcanti adherían al catarismo. Una vez desaparecidos de la faz del mundo, el asunto de los cátaros fue silenciado hasta que se comenzó a indagar en el siglo XIX. No quedó ninguno de sus escritos y lo que se sabe es gracias a las actas de la Inquisición, que son un arma de doble filo, porque constan verdades y no verdades. Se trata de confesiones arrancadas bajo tortura, y si alguno de ustedes estuvo el año pasado en la conferencia sobre Manzoni, quizás recuerde que en su ensayo Storia de la colonna infame concluye que quienes aplican a este método, antes que obtener una verdad, lo que buscan es arrancar una confesión útil a sus fines. Se llegó a decir, entre tantos disparates, que los cátaros mataban a sus hijos, a sus niños. ¿Cómo hicieron de ser así para existir 400 años como religión, verdad? Bueno, yo les dije que sus escritos fueron todos destruidos, pero debería corregirme porque quedó la comedia. Hablar del catarismo reflejado en este libro mediante innumerables símbolos y frases veladas o ambiguas excede esta disertación. Diré que cuando Dante se encuentra con San Pietro en el Paradiso, este le dice buon cristiano, que era como los cátaros se referían a sí mismos, ya se los dije, buenos cristianos. Al inicio comenté que la composición de la obra tiene como punto de partido la Vita Nuova, pero que en realidad va mucho más allá. Para María Soresina, la dantista que estudió muy a fondo este tema, nos dice que la Beatrice que recibe al poeta en el Paradiso no es Beatrice. Y esto cierra con el concepto cátaro de que albergamos un espíritu cuya finalidad es encontrarse con el alma correspondiente que mora en el mundo espiritual. El poeta, a quien se le concedió la gracia de ver a Dios, tuvo el previo encuentro con su propia alma manifestada bajo la forma inmaterial de Beatrice. Bien, y ahora, antes de pasar a las diapositivas y dar lugar al cierre, diré algo que corre por mi cuenta. Se le suele reclamar a la Iglesia la canonización de Dante. Si a pesar de los indicios e investigaciones no existe una palabra definitiva acerca de si profesó o no el catarismo, el Vaticano encierra saberes y datos que no podemos imaginar. ¿Cuánto contendrá su inaccesible archivo, verdad? ¿Cuántas cosas? Santificar a uno de quien se debate si profesó o no la más controvertida entre las herejías medievales, piensen que la Inquisición se crea por el catarismo. Bueno, esto es algo que nunca va a suceder.
y tampoco es necesario. El hombre es la obra que nos legó, el más logrado tentativo por describir tanto el mundo material como lo universal y lo eterno, y la obra es el hombre que siempre va a permanecer con nosotros. Bueno, y aquí vamos a ver algunas diapositivas. Bien, bueno, esta es la máscara mortuoria de Dante, que tiene unos cuantos siglos, que aparece en una de esas películas, como es con, ahí no me sale el nombre del actor ahora, con Tom Hanks, que se la roban. Bueno, les digo que esta máscara es apócrifa, porque no está tomada de la cara de Dante, sino de una escultura. Bien, sigamos. Y estas imágenes, bueno, también están tomadas de alguna escultura. A la izquierda tenemos un manuscrito con obras de Dante, con anotaciones, está la comedia también. Este códice está en la Biblioteca Ricardiana en Firenze, y el retrato de la derecha, que es muy parecido, esto, bueno, lo de la derecha ya es del 480, es el conocido retrato de Botticelli. ¿Y qué se iba a imaginar Botticelli? Que algunos siglos más tarde su retrato iba a reencarnar en este cómico de hace unos 80 años. No sé si se acuerdan de La Pandilla del Barrio. Es idéntico. Bien. Bueno, estos son los retratos realizados en vida. El primero está en la Academia de Giudici Notai, que, bueno, se salvó ahí casi de milagro porque no está conservado en la totalidad del fresco, y el derecho es el de Giotto, que está en el Palazzo Bargello. Bueno, aquí tenemos, también está en la Biblioteca Ricardiana, este es Petrarca, que fue, bueno, por ejemplo, hizo este códice que tenemos aquí a la derecha, hizo, como les conté, 3 copias, y fue un gran difusor de Dante. Bueno, aquí tenemos el mundo segundante, y ustedes verán, y ya se lo haya preguntado, bueno, ¿cómo? La Tierra es redonda. Yo les digo que para los antiguos la Tierra siempre fue redonda. Para Aristóteles, para Eratóstenes de Alejandría, para Ptolomeo, que es un astrónomo egipcio de la Alta Edad Media, bajo el cual se rige, digamos, que acepta su teoría el Vaticano por siglos, y Dante seguía por la astronomía ptolemaica, que era lo aceptado, porque la Tierra es el centro del universo. Hay un hemisferio, digamos, en el cual hay tierra firme, un hemisferio sur que es todo agua, hasta que nos encontramos en el polo del monte del Purgatorio, y después están los cielos de los planetas, incluida la Luna, el Sol. Tenemos, aquí se ve el cielo de las estrellas fijas, y por encima el primer móvil, que es un cielo que gira a toda velocidad y da fuerza a todos los cielos que están debajo para que los planetas puedan ser arrastrados, circular alrededor de la Tierra. Que les cuento, para Ptolomeo los demás planetas eran de consistencia gaseosa. Y todo esto pertenecía a la ciencia aceptada por la Iglesia y bajo la cual seguía Dante. Y lo demás, ya después vemos el cielo quieto, que es el empirio, y esto ya es terreno de la teología. Bueno, esto, bueno, lo puse, son las estupideces que se hacen ahora, qué sé yo, inteligencia artificial y demás. Este es Dante en Campaldino. Yo les dije que Dante no salía a la calle con la corona de laureles porque lo hubiesen tomado por loco, posiblemente,
pero bueno, mucho menos en la batalla de Campaldino. Hubiese estado con un yelmo, cota de malla, ¿no? Lo encontré el otro día, esto. Bien. Y ahora, para dar paso al final de este encuentro, me voy a detener en esta imagen que ustedes habrán reconocido. Está sonando una música por ahí, una alarma de esas. Bueno, este es un poeta que vivió hace 2700 años, dicen que se llamaba Homero, a él se atribuyen la Ilíada y la Odisea y por lo tanto se lo considera padre de las letras de Occidente. Se dijo durante mucho tiempo que Dante no lo había leído porque Dante no sabía griego, y después se convino que sí, que lo había leído traducido al latín, y yo me inclino por esto, porque es imposible que Dante no haya conocido a Homero, al cual lo designa como poeta soberano en el limbo, por encima de Virgilio, Ovidio, Lucano, Horacio, inclusive el mismo. Y él conocía la Ilíada, la Odisea, lo cual, y esto también corre por mi cuenta, yo creo que a Dante el final de la Odisea no lo convencía del todo. Ver a un Ulises, por así decir, jubilado, después de haber vivido tantas peripecias, con su hijo, su mujer que lo esperó tejiendo y destejiendo, el padre que está tan delicado de salud. Esto a Dante no le iba, con lo cual Dante le crea otro final a la Odisea. Es una maniobra borgesca. A Borges no lo convencía, se ve demasiado el final de Martín Fierro y le crea un final, que es el cuento que se llama El fin. Un nuevo final para Martín Fierro a la manera de Borges, con lo cual Dante es borgesco y a su vez Borges es dantesco. ¿No es así? Bueno. Vamos al canto 26 del Inferno, que empieza con una invectiva contra Firenze. Estaba muy enojado Dante. Godi Fiorenza, tu che sei sì grande che per terra, per mare batti l'ali e per l'inferno il tuo nome si spande. Estaba enfurecido. Y llegan a la octava bolgia. Le malebolge es un término inventado por Dante también. Se puede traducir como las malas fosas, son lugares espantosos, ¿no? Y llegan a un lugar, la octava, donde ven muchas llamas, tipo como luciérnagas, y adentro de estas llamas hay, almas que sufren su castigo. Y a Dante le llama la atención una llama doble, fiamma cornuta, como él dice, y le pregunta a Virgilio, ¿qué es eso? Y Virgilio le dice, ahí adentro se castiga a Ulises, lo digo con el término latino, por Odiseo, a Ulises e Diomede por el engaño del caballo de Troya, porque aquí están los embaucadores, los que han engañado a los demás. Y Dante se pone muy ansioso, quiero hablarles. Y Virgilio le dice, sí, lo que vos me pedís es muy justo, pero mejor no, déjame hablar a mí. Ellos fueron griegos, los griegos son personas muy orgullosas y soberbias, y si ven que vos no hablas en su idioma, no te van a dar bolilla. Así que déjame a mí. Y ahí Virgilio, siempre se interpreta que se hace pasar por Homero, con lo cual embauca al embaucador, tiene 100 años de perdón, que es eso para la eternidad, y dice algo así, a ver, ¿quién quiere hablar conmigo? ¿No? Y ahí aparece Ulises. Y aquí empieza la versión dantesca del personaje,
que se las voy a sintetizar antes de hacer una breve lectura del relato del personaje, porque no hay charla de Dante sin lectura Dantis. Y esto les aclaró algo, que los italianos también lo hacen, o sea, antes de dar la lectura hacen un comentario, porque un italiano de hoy entiende a medias o no entiende nada, una cosa que está escrita hace más de 700 años, y es así. Ulisse, después de haberse ido del lado de Circe, bueno, obvia ahí que estuvo en la isla de los Feacios, decide no quedarse en Ítaca, sino partir con los tripulantes que le quedó y navegar hacia el poniente, porque él considera que no es lo suficientemente sabio, pese a todo lo que vivió, y quiere saber más, de venir del mundo experto y de los vicios humanos y del valor. Entonces empieza a navegar hacia Occidente, ve España, Marruecos, Cerdeña. Esto le lleva mucho tiempo, y cuando ya están viejos, él y sus compañeros atraviesan los pilares de Hércules, el estrecho de Gibraltar, que es hasta donde se podía navegar. Más allá estaba prohibido, pero Ulises transgrede esto y va por la izquierda, por el lado izquierdo, el lato mancino, mancino quiere decir zurdo, y empiezan a navegar por el hemisferio acuoso y deshabitado, il mondo senza gente. Navegan, y hasta que ven una montaña enorme y oscura, que es la montaña del Purgatorio. Nadie puede pisar ahí. Entonces ellos se alegran, vieron tierra, y ahí ¿qué pasa? Hay una tempestad, se levantan las aguas y se devoran a todos. O sea que Ulises recibió el castigo por haber transgredido, por ir más allá de lo permitido, y bueno, y ustedes pueden hacer su interpretación acerca de esto. Y ya viene la lectura. Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno la presso Gaeta, prima che sia ne erano masse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero a mer ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto, e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola, dalla qual non fui diserto. L'un lito l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Marocco e l'isola di Sardi, e altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercule segnò i suoi riguardi, acciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi, che del rimanente non vogliate negar l'esperienza. Di retro al sol del mondo senza gente, considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni fec'io sì avuti, con quest'orazion picciola al camino, che appena poscia li avrai ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, de remi faccemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino.
tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte il nostro tanto basso, che non surgea fuor del marinzuolo. 5 volte raccesso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvermi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto torni in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la popa in suso e la prole ir in giù, come altrui piacque. Infin che il mar fu sopra noi richiuso. Muchas gracias, Claudio. Bueno, no sé si nos queda mucho para preguntas. Una pregunta, alguien que quiera. Si no, cerramos y nos vamos. Porque la biblioteca tiene que cerrar en algún momento. Bueno, muchas gracias por venir y los esperamos el lunes que viene. Gracias, Claudio.